Ahora sí, 10:05, como habíamos venido anunciando, estamos en vivo desde Israel, desde, entiendo, un sector muy cercano a la Franja de Gaza, con el portavoz en español de la Fuerza de Defensa Israelí, FDI en español, en inglés IDF, Israeli Defense Force. Eh, Ronnie Kaplan, que está con nosotros. Antes que nada, Ronnie, lo vemos perfectamente, queríamos ver cómo nos está viendo allá. Nosotros estamos acá en Guayaquil, en Ecuador. Saluda Andrés Mendoza, junto a mi compañero Alcides Montilla en Radio Atalaya. Los veo bien, Andrés. Muchas gracias por tenerme entre ustedes. Saludos por Guayaquil. Según estoy leyendo, es uruguayo y ya lo reconocí por el acento, ¿verdad? ¿Cómo así se involucró en las Fuerzas Armadas de Israel? La realidad sí es que Israel es un crisol de pueblos, es un país donde vive gente de más de 103 países. Y yo vine a vivir aquí hace 21 años, de Uruguay, cuando tenía yo 20 años. Estudié acá en la universidad y luego es un país donde hay un ejército obligatorio. Lamentablemente, una democracia con un ejército obligatorio, por la necesidad de defenderse en esta zona del mundo. Y básicamente ingresé en el ejército, serví mi servicio activo durante casi 10 años. Hoy en día estoy en servicio de la reserva, pero gran parte de los que estamos luchando esta guerra, unas 250.000 personas, estamos en la reserva, lo que se llama la reserva activa, somos un soldado más, y básicamente cuando uno termina su servicio activo, viene a la reserva para ejercicios, para distintos tipos de situaciones operacionales. En este caso es la reserva más compleja que me está tocando vivir ya de 45 días dentro de esta guerra que declaró el Hamas el día 7 de octubre a Israel, Alcides. Oiga, ¿y usted regularmente hace una especie como de enlace, de puente, de conexión con Israel y con América Latina a través de informaciones, contactos, conexiones, etcétera? Esa es mi actividad civil, en realidad esa es mi actividad civil que en este momento no la toco hace 45 días. Lo que pasa es que en Israel cuando estamos en la reserva, el día que nos llaman, en 24 horas tenemos que ir al placar, ponernos el uniforme y volvemos a casa en el momento que volvamos a casa. En mi actividad civil, efectivamente, hago distintas actividades, algunas de ellas son conectando, creando puentes entre Israel y Latinoamérica, así es. Eh, Vamos al meollo del asunto. El 7 de octubre, jamás el grupo terrorista que está gobernando, dominando, además de facto, porque no es que haya ahí elecciones ni nada, en la Franja de Gaza, eh, ataca sin previo aviso, como hace el terrorismo, a bebés, niños, eh, ancianos, gente que desarmada, que estaba alrededor de la Franja de Gaza en el lado de Israel. Hemos visto algunos videos que son realmente impresionantes. Y no digo, la palabra quizás no es impresionante, es espeluznante. Ocurre aquello y además secuestran a más de 200 personas. Y viene pues la respuesta de Israel. La pregunta es, hoy, 20 de noviembre, ¿en qué se ha avanzado por parte de Israel? Para ser exacto, nosotros seguimos la información todos los días, pero me gustaría que Ronnie lo diga, pues él y personalmente, para que los que nos siguen lo tengan claro. ¿En qué se ha avanzado para quitarle las capacidades militares y de hacer daño a dicha agrupación terrorista? Gracias por la pregunta, Andrés. Mira, primero nosotros los contrarrestamos aquí dentro de Israel porque duró varias semanas aquí adentro, varios terroristas. Luego los contuvimos y luego pasamos la guerra al territorio de ellos, a la Franja de Gaza. Estamos ya al principio de la cuarta semana de la maniobra por tierra.
en la Franja de Gaza. Hemos ya embolsado, lo que se dice en términos militares, embolsar o rodear la misma Gaza City, que es la ciudad del terror, la ciudad donde hay gran parte de los terroristas, las cabecillas terroristas del Hamas. Hemos alcanzado 15.000 objetivos dentro de la Franja de Gaza, obviamente objetivos militares en la Franja de Gaza. Alcanzado también o neutralizado más de 100 entradas o bocas de túneles, 100 edificios también que estaban con explosivos sorpresa, digamos, allí hemos también neutralizado. Unos 3.000 sitios terroristas en la zona del norte de la Franja de Gaza, y también unos 100 centros de comando y control del Hamas. Estos días estamos muy concentrados en el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza, y en la zona de Zeitún, también en el norte de la Franja de Gaza. El día de ayer solamente alcanzamos la posición, neutralizamos a 3 comandantes de compañías del Hamas, a Zaharia Saranda en Jebalia, a Abu Bakra en Dir el-Balaj y a Ahmed Abu Kamil en Nuseirat. Y básicamente, mientras hacemos este esfuerzo, como decía usted, para desmantelar al Hamas en la Franja de Gaza, estamos haciendo todo para devolver a nuestros rehenes a casa, y todo esto en el marco de entrada de ayuda humanitaria desde el sur de la Franja para la población civil, y la solicitud de evacuación de la población civil de norte a sur desde hace ya prácticamente 35 o 38 días que estamos solicitando esa evacuación. Andrés. Ya, ahora pregunto, porque a nivel internacional también hay voces, ciertas voces que dicen que haya un corredor humanitario, que se haga una tregua, porque muchos civiles, sabemos que los de Hamas usan a los civiles como escudos humanos, y entonces que les den chance, porque mucha de la población está sufriendo, no tienen alimentación, no tienen suficiente agua, ni tampoco medicina. ¿Qué están haciendo al respecto? Porque obviamente la comunidad internacional anda pendiente de lo que ocurre día a día en el conflicto. Claro que sí, Andrés. Mirá, nuestra guerra no es con los civiles en la Franja de Gaza. Nuestra guerra no es contra el pueblo palestino ni contra el Islam, no, bajo ningún concepto. Es una guerra contra el grupo terrorista Hamas, que cometió la masacre, la más, digamos, un día de holocausto realmente vivimos acá el 7 de octubre, con la masacre de Hamas. Nosotros ya desde el día 21 de octubre hemos ingresado por el pasaje de Rafa con más de 1.400 camiones, los días anteriores también con 2 camiones de combustible que permitió el gabinete israelí, de combustible para situaciones específicas que tienen allí en la Franja de Gaza. Hemos facilitado también hospitales de campaña en la zona del sur de la Franja de Gaza, junto con otros socios internacionales, con la comunidad internacional. Establecimos una zona humanitaria también en la zona del Mawasi, que es una zona que está al este de Jan Yunes, una ciudad que está allí por el centro de la Franja de Gaza prácticamente, un Por poco el hacia el sur, centro, por el por el centro centro, de la Franja. Sí, un poco hacia el centro sur, sí. este. Sí, y los camiones, los 1.400 camiones, vienen con de miles de toneladas de comida, de agua, de carpas y también de material médico, ¿no? Le damos a la Franja de Gaza, a los habitantes en la Franja de Gaza, más de 2 millones de litros de agua al día por intermedio de 2 líneas de distribución de agua. Eso por lo que pasa por el lado de la ayuda internacional, que pasa por Egipto por el pasaje de Rafah. Por otro lado, nosotros tenemos una situación en la cual ya durante prácticamente 38 días le venimos pidiendo más de 5 millones de solicitudes, por panfletos por el aire o por llamados telefónicos o mensajes de texto SMS o redes sociales o radio, pidiéndole a la población civil que se vaya hacia el sur, porque la Claro, zona del norte es una zona de peligro. le han estado Hay, pidiendo que se vaya, evacúen para allá, ¿no? Sí, hay 2 corredores humanitarios que son en la calle El Rashid, que es la calle de la costa, y la calle Salahadin o Saladino, que es la calle del centro, de la ruta del centro de la Franja de Gaza, y por allí ya se han evacuado más de 900.000 personas. Lamentablemente jamás ha fusilado a algunas personas que se han evacuado, y por eso nosotros estamos
asegurando esos caminos, al tiempo que el mismo Hamas quiere impedir que la gente se vaya al norte, justamente por lo que decía usted, el tema del uso de escudos humanos. Hamas Escudos humanos. comete, sí, sí, Mayor así es. Kaplan, Mayor Kaplan, se ha dicho que esta guerra entre Hamas con Israel no va a terminar con la intervención de mediadores ni de países amigos, sino con la intervención militar. Lo que pasa es que, según los informes que tenemos estadísticos, ya hay 11.000 muertos, de los cuales 4.000 son niños, pues. Entonces, las víctimas son los niños. ¿Cuándo va a terminar? La víctima son los niños, Mayor. Sí. Mira, te comento, Alcides, es muy importante la pregunta que haces, porque primero que nada, esta es una guerra que el Hamas le impuso a Israel y que Israel no tiene otra posibilidad que lucharla. O sea, Israel preferiría no estar luchando esta guerra. No se olvide que Israel estaba por firmar la paz con Arabia Saudita semanas antes de que comience la guerra, y Irán es el que básicamente apoya a Hamas para sacar estos ataques, y que también está atacando a Israel por otros agentes a lo largo y ancho del Medio Oriente. Hay noches que estamos luchando en 6 frentes distintos, si bien nosotros estamos concentrados en el Hamas en la Franja de Gaza, y todo el resto de las políticas de defensa son más reactivas, una especie de reacción activa en la medida de que nos ataquen. Entonces, esa pregunta es una excelente pregunta para los líderes del Hamas, que básicamente lanzaron esta guerra, la declararon, y ahora, si realmente devuelven a 236 rehenes y dejan las armas, esta guerra se termina mañana de mañana. Con respecto al número de muertos, Alcides, hay que tener en cuenta que es un número que está dando el Hamas, no es un número que está comprobado, sino que quien da ese número es el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, que está 100% sujeto a este grupo terrorista que incineró, que asesinó, que decapitó, que mató. Entonces uno dice, espera, niños, el Hamas, primero que nada, antes de todo, que cualquier tipo de muerte, sea gazatí o sea israelí, se lamenta en lo más profundo del alma. Y ojalá no hubiesen guerras, y que ustedes también que conocen nací en Ecuador, ¿verdad? Los que vivieron la guerra de más larga data del hemisferio occidental, en el conflicto Marañón, la guerra del Cenepa. Ojalá no hubiesen guerras, Ecuador, Perú. pero la naturaleza de las guerras es una naturaleza en la cual el Hamas en este momento, de los más de 10.000 cohetes que lanzó Israel, más de 1.000 cayeron dentro de la Franja de Gaza. Ellos no tienen la cúpula de hierro, ni tampoco los refugios que tiene Israel. Entonces, esos 1.000 cohetes del Hamas crearon sendos daños. El Hamas recluta a personas, a niños en realidad de 4, 5, 6 años, ya en esos campamentos tipo Boy Scouts, que les enseña a portar armas, que les enseña la actividad del terror. Y ya a los 14, 15 años, esta gente están 100% reclutados a Hamas, más en una emergencia. Entonces, lo que llama niños las Naciones Unidas son en gran medida personas de 15, 16, 17 años que están luchando en las filas del Hamas contra nuestros soldados de 18 y 19 años, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta eso también. Y por otro lado también, no se olvide que mucha de la gente que cae del Hamas en la Franja de Gaza son personas que caen de civiles. Están vestidos de civiles, sean de 17 años o 19 años o 25 años, o de 35 años, y están lanzando los cohetes, y ahí es donde Israel los neutraliza, y son contados como civiles. Si usted se pone y analiza los conflictos del siglo XX y del siglo XXI, repito, son vidas humanas, y cada vida humana es un universo entero. Pero si usted ahora se pone de analista y pone todos los conflictos del siglo XX y siglo XXI, la cantidad de víctimas en cada conflicto y la cantidad de terroristas o involucrados en el conflicto que mueren, el porcentaje de terroristas o de involucrados en el conflicto, como el total de víctimas que mueran en conflictos que lucha Israel, es el más alto por lejos. Mucho más alto que en el conflicto de Rusia contra Ucrania, mucho más alto que en otros conflictos. Entonces, es una guerra que es trágica, pero no podemos permitir
que ese valor de la muerte que promueve el Hamas eclipse el valor de la vida que promueve Israel. Uno se pregunta, ¿qué construyó el Hamas? ¿Qué construyó el Estado Islámico? ¿Qué construyó el Boko Haram? ¿Qué construyó el Al-Qaeda? Israel es un país que transformó el desierto en campos florecientes, un país que se transformó en pionero en innovación, ciencia y tecnología, con mucha cooperación también con el Ecuador, y un país que quizás tiene los logros más interesantes de los últimos, después de la Segunda Guerra Mundial, de todos los países que se hicieron miembros de Naciones Unidas. Hay que tener en cuenta esto. Israel durante años, durante décadas, desarrolló medios de defensa para su población civil, porque el Estado está al servicio de la civilidad de la población y no la población al servicio del Estado. Israel desarrolló defensa aérea, Israel desarrolló defensa civil, etcétera, mientras que jamás tomó toda esa ayuda internacional de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, de la comunidad europea, de los americanos, de los israelíes también, y en vez de desarrollar una perlita en el Medio Oriente, son del tamaño de Singapur, más o menos en la franja de Gaza, desarrolló un ejército terrorista justamente para luchar con Israel de esta manera y cometer un triple crimen de guerra. Uno, tomar rehenes. Dos, tomar rehenes, que quiero ver si tengo acá una foto para mostrarnos, estamos en radio, alguna imagen, no, acá no tengo, pero rehenes bebés. Dos, atacar a israelíes de forma indiscriminada. Y tres, utilizar a sus civiles como escudos humanos, que esa es la forma que mueren, básicamente. Un Hamas que prefiere a un gazatí muerto que a un israelí vivo. Contra eso estamos luchando. Y uno con su sensibilidad occidental pregunta la pregunta que usted pregunta, pero en realidad jamás lo hace por gusto. O sea, está esperando que Occidente haga esa pregunta, pero es en un ambiente absolutamente criminal. Por detrás, uno lo ve en la masacre que cometió el día 7 de octubre. Mayor, esto de la guerra, ¿verdad? Que ya lleva más de un mes. 45 días. Al principio la gente acá en Latinoamérica, en el Ecuador también, creyó que efectivamente los de Hamas eran los que estaban atacando a Israel. Pero cuando ya se están viendo las muertes por montón y de niños también, entonces ya la imaginación y el relato empieza a cambiar. ¿Por qué se lo digo? Porque ya estamos viendo, en el caso suyo, por ejemplo, salir a explicar realmente qué es lo que está pasando en esta guerra, a explicar en español, porque también acá nosotros estamos sintiendo bien, pero ¿cómo? Hamas ataca a Israel, pero a Israel también ataca a Hamas, pues, oiga. O sea, las muertes son de ambos lados y los niños también. Entonces yo digo, quizás el relato que empezó al principio a crearse, se está cambiando en este momento y ahí la preocupación de ustedes es salir a explicar qué es lo que realmente sucede en esta guerra. Mire, la realidad es que yo del día 7 de octubre estoy prácticamente en la base con muchas entrevistas y también yendo al terreno con nuestros soldados, etcétera. No es algo de ahora, pero lo que sí le puedo decir es que, ¿qué pasa? Claro, Israel está ejerciendo su derecho a la autodefensa, como también lo reconoció el mismo gobierno ecuatoriano y muchos gobiernos en el mundo. Lo que pasa es que nosotros no podemos vivir más al lado de un grupo terrorista que la religión los transformó en asesinos y quieren establecer un califato islámico sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno. Ellos son los soberanos en la franja de Gaza desde el año 2007. Nosotros nos fuimos literalmente a la franja de Gaza con el único objetivo de obtener paz y obtuvimos más de 100.000 cohetes, decenas de túneles terroristas, la invasión del 7 de octubre y otro tipo de atentados en hoteles, en autobuses, en restaurantes dentro de Israel. Nosotros no podemos más criar a nuestros hijos a la sombra de un grupo terrorista que en su Carta Magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Entonces, además de los relatos, que son importantes también, no digo que no, lo más importante, usted sabe que la cultura es todo lo que un pueblo hace, crea, transforma, para satisfacer sus necesidades, empezando por la supervivencia. Nosotros no podemos vivir al lado de grupos que nos quieren destruir. Y esa es la razón por la cual estamos en esta guerra. Queremos desmantelar el Hamas
y devolver a nuestros rehenes. Pero uno piensa que un hospital es para sanar a gente. Jamás piensa que un hospital es para esconder terroristas o para matar a gente, como mató gente nuestra dentro del hospital Al-Shifa, y no para sanar a gente. Ellos ven un mundo que es en blanco y negro, donde están los benditos y están los herejes, los infieles. Mientras que el mundo que nosotros vemos en nuestra civilización judeocristiana es un mundo a colores, donde el ser humano tiene su identidad y los otros también, y cada uno se dignifica en su diferencia y nos respetamos unos a otros. Pero cuando uno tiene que trabajar o tiene que convivir con un asesino de vecino, en cuya carta magna dice, en la constitución de Hamás también dice que cualquier tipo de conferencia de paz con Israel es un mero ejercicio de la futilidad, entonces básicamente estamos luchando primero que nada por nuestra existencia. No cabe duda que las imágenes que salen de la franja de Gaza son imágenes duras. Y repito, duele el alma ver todas las imágenes, tanto de Israel como de la franja de Gaza. El sufrimiento de los dos pueblos. Pero quien trajo esta guerra y quien es el responsable último, y en el que está utilizando a sus civiles como escudos humanos, es el grupo terrorista Hamas. Israel está utilizando a sus fuerzas de defensa para defender a su población civil, mientras que Hamas está utilizando a su población civil para defender a su infraestructura terrorista. Mayor Kaplan, entonces esto significa que la guerra va a terminar con la intervención militar, no va a haber mediación, no va a haber intervención de los amigos, no va a haber intervención de los vecinos, solamente con la intervención militar se terminará la guerra contra Hamas. A ver, usted sabe, conoce al teórico de conflictos bélicos, Clausewitz. Él decía que la guerra es la continuación de la diplomacia por otros medios. Si jamás devuelve a los rehenes, si jamás deja las armas, se termina la guerra. Si Israel dejase las armas, pondría en peligro su existencia. Si los grupos terroristas o los estados terroristas que están por atrás dejasen las armas, aquí rápidamente habría paz. No se olviden que haciendo un zoom out, mirando más en amplio el Medio Oriente, tenemos que entender que es Irán el que está moviendo esos hilos, intentando de que otros lugares también ataquen a Israel. El conflicto bélico ya está instaurado hace 45 días, luego de que Hamas declare la guerra, y nosotros queremos tener una nueva realidad en este lugar. Pero no se olviden, esto no lo estamos haciendo solamente por mi familia o por la ciudadanía israelí. Somos la primera línea de la lucha contra el terror en Occidente. Un terror que es una amenaza para todo el mundo libre, no solamente para Israel. Si este terror pasase la barrera de Israel, va a golpear en otros lugares. Desmantelar el Hamas es traer seguridad en la franja de Gaza para los palestinos, liberarlos del Hamas, traer seguridad para Israel y evitar que en el mundo se propague este tipo de teologías yihadistas de guerra santa, que hay que ir a matar a los infieles. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo. Mayor Ronnie Kaplan, una última inquietud aquí en Atalaya, en Punto de Vista. Y quiero plantearle dos visiones, ¿no? Una visión es que en el caso de Hamas, al igual que pasó con el ISIS, con el Estado Islámico, pues Estados Unidos y Occidente tuvieron el tiempo necesario para ir y estar prevaleciendo sobre el Estado Islámico, que se venía pues con todo contra Occidente. Y fue una guerra en la que lamentablemente murieron justos y pecadores por los permanentes ataques y convocatorias y toda una además guerra informativa que hacía ISIS. Yo lo comparo mucho a Hamas con el Estado Islámico y con esto que querían también hacer este califato mundial y todo. Pero también hay la posición que dicen, a ver, Israel bombardea a la gente en la franja de Gaza, que son palestinos. Mueren niños.
y luego dan insumos y luego dan los corredores humanitarios. ¿Cómo hacemos para las dos versiones cotejarlas en la parte narrativa y en la parte informativa, ¿no? Te comento, mira, nosotros, cada uno de los objetivos que atacamos son objetivos militares. Lo que pasa con un grupo terrorista que se mimetiza y que se incrusta dentro de su población civil, que se esparció y se distribuyó durante 16 años dentro de la población civil con sus infraestructuras militares, es uno de los lugares más difíciles del mundo de luchar. Jamás tiene mucho armamento y tiene cientos de kilómetros de túneles por debajo. Los que están sufriendo a veces son, o sea, los terroristas muchas veces están allí o están afuera mismo de la franja de Gaza. Entonces, ¿qué pasa? Israel hace enormes esfuerzos por disminuir los daños a los civiles en el conflicto. Enormes, enormes, enormes esfuerzos. Y yo hablaba antes de estadística y ustedes me pueden chequear si quieren con respecto a otros conflictos. ¿Por qué en realidad el mundo no dijo nada a Mosul? Porque el mundo entiende que el Estado Islámico era un peligro para el mundo. Lo que quizás no está terminando de entender el mundo es que jamás es un peligro para el mundo igual que el Estado Islámico, o peor quizás que el Estado Islámico. Y no solamente eso, y para cotejarlo y para terminar de entender, ¿por qué Israel? La pregunta es ¿por qué cuando en la guerra civil siria las fuerzas de Assad atacaban de forma indiscriminada a civiles, no habían grandes manifestaciones en las calles? Tampoco sucedía en la guerra del Yemen, tampoco entre los bandos en Gabón o en Myanmar. ¿Por qué en el caso de Israel se lo ve con un doble estándar? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Y quizá la respuesta tenga que ver, por un lado, con ignorancia y por otro lado, por justamente decir Israel es una cosa y todo el resto del mundo es otra. Israel es el que tiene que estar adherido al derecho internacional, jamás no. Pero ¿cómo? Si el derecho internacional es para todos. Alguien le está preguntando ahora al portavoz del Hamas si adhiere al derecho internacional. Eso es discriminar de alguna manera. Entonces yo creo que tiene que ver con una falta de entendimiento, que este es un conflicto más entre Occidente y el yihadismo islamista de corte fundamentalista musulmán, que son los menos, no son todos. Y por otro lado, el hecho de que la varita con la que se juzga Israel muchas veces es distinta que la varita que se juzga a cualquier otro país en el mundo. Es quizás una incógnita eso, o un misterio. ¿Por qué será de esa manera? No sé qué piensan ustedes. Andrés, Alcides. Particularmente, repito, Ronnie, creo que Hamas es un grupo terrorista que incluso no representa lo que quiere el pueblo palestino, ni el de Gaza, ni el de la zona de Jerusalén, de la zona de la autoridad palestina. Y que por otro lado, los violentos y terroristas no deben de permanecer en este mundo. Nosotros promulgamos la democracia, promulgamos además las religiones que son de paz, la judeo-cristiana. El mismo Islam tiene una línea que es pacífica, pero tiene también esta otra línea chiita y fanática que es pues totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante decirlo, pero cuando se da un conflicto bélico como este, obviamente se vuelve noticia y hay versiones, ellos también tienen sus medios y hacen sus Claro, guerra informativa, como dicen, ¿no? claro, es mucho más fácil para ellos Claro. hacer una guerra informativa. Porque en el campo de batalla no pueden contra en la guerra informativa pueden Ahí se pagar. entrecortó un poquito. Ahí se No, entrecortó un poco. sí, decía Andrés que es mucho más fácil para ellos hacer una informativa o desinformativa, mejor dicho, como aquella vuelta que decían que Israel atacó a un hospital y en realidad todo el mundo logró constatar que se trataba de uno de estos cohetes errantes del Hamas, en ese caso de la Yihad Islámica Palestina, porque en la guerra en la guerra cuerpo a cuerpo no están logrando luchar contra Israel. Entonces, cuanto más uno ve desinformación, uno está viendo que ellos están perdiendo más en la guerra, digamos, como las conocíamos antes.
Si bien es una guerra simétrica, una simetría que está principalmente marcada por la inmoralidad del Hamas frente a lo que yo creo que es la moralidad de Israel, de venir y defender a su población. Porque al fin y al cabo, si vos tenés una enorme amenaza externa para tu población, que la puede poner a mal traer durante años, vos tenés que salir a defenderla. Tenés que hacerlo según el derecho internacional, los principios de distinción entre involucrados y no involucrados en el conflicto, el principio de necesidad militar, el principio de proporcionalidad. Todo eso lo hacemos y lo sopesamos de forma constante en cada uno de los ataques. Pero no quiero que se equivoque aquí nuestros oyentes, Alcides y Andrés. Yo estoy acá vestido de verde no porque quiera, no porque somos gente que nos guste la guerra. Acá somos en la parte de la reserva un ejército de hombres, de padres y madres, de mujeres, que venimos acá para que nuestros hijos no se tengan que vestir de verde. Que venimos acá porque queremos tener paz. Pero no hay paz sin eliminar al Hamas. Y no hay paz sin una realidad en la cual se tiene que dejar de incitar al odio hacia los judíos y hacia Israel. El antisemitismo y la incitación al odio por parte de tanto la Autoridad Nacional Palestina en la zona de Cisjordania, Judá y Samaria, como en la zona de la Franja de Gaza, es tan grande, pero es tan grande que uno no puede creer. Y esa es la base del conflicto. La única forma es primero eliminar a los que te quieren destruir y luego ser muy concienzudos también con la fe que tenemos, como lo son ellos, su fe que transforma su religión, que los transforma en asesinos. En nuestro caso, nuestra fe nos tiene que permitir elaborar una nueva realidad a través del perdón, a través del amor y a través de la paz. Pero este es momento de guerra. Ya van a venir momentos para la paz, que es lo que todos anhelamos todos los días de nuestras vidas. Mayor, siempre se ha dicho que en una guerra la información es la primera víctima. Ya vamos a entender lo que significa entonces, porque acá en Sudamérica lo que estamos leyendo y viendo son lo que envían las empresas internacionales de la información. Pero hay una realidad, sí o no, que Israel se descuidó y por eso fue el ataque de Hamas. Sí o no, que ya no quieren en el poder a Netanyahu. ¿Sí o no? Sí, con respecto a la primera pregunta, si Israel se descuidó, la respuesta es sí, 100%. Esta es una falla militar israelí de las más importantes de las últimas décadas, quizás de la historia del Israel moderno, y eso es algo que es claro y que obviamente va a haber una comisión, pero sí, una falla enorme que me cuesta exagerar. Con respecto a la segunda pregunta de Netanyahu, como yo soy una persona uniformada, no puedo hablar de temas políticos. Básicamente nosotros, este es un país democrático. Esta es la diferencia. Israel es un país democrático que lucha a un Estado de Derecho, que lucha contra un movimiento terrorista, contra un ejército terrorista. Entonces, en un país democrático, ustedes saben que la autoridad emana del pueblo y los líderes electos por el pueblo son los que toman las decisiones, mientras que nosotros como ejército tomamos las precauciones y las directivas de defensa frente a las directivas políticas que vaya a tomar el gobierno en las próximas semanas o meses con respecto a la Franja de Gaza. Muchísimas gracias al mayor Ronnie Kaplan. Le hemos sacado provecho a este contacto y cualquier cosa vamos a molestarte otra vez, Ronnie. Muy amable, ¿eh? Desde Israel, desde la zona de la Franja de Gaza, está el portavoz de las Fuerzas de Defensa israelita en español, en este caso, Ronnie Kaplan. Que tenga acá un muy buen día, allá una muy buena tarde y buen inicio de semana. Que nos encontremos en mejores oportunidades y quiero poner a disposición, Andrés, al CIDE de ustedes de forma constante para informar con información precisa y contrastada, también en mi Twitter, Claro, Capitán eso es Kaplan, clave. Kaplan con K, y para toda la prensa que lo desee. Muchas gracias. ¿No puedes repetir el Twitter? El Twitter es Capitán Kaplan, Capitán es Capitán con C y Kaplan. Kaplan con K. Perfecto, eso es importante. Gracias. Nos vamos Muy a ir, amable. muy Que vaya amable, bien, ¿eh? muy amable. Nos vamos a ir a la pausa.